10 increíbles hallazgos arqueológicos. Uno de los descubrimientos más significativos y peculiares. 10. Dodecaedros romanos. Estas esculturas datan de entre 100 a 200 años después de Cristo y se han hallado más de 100 en varios países europeos, incluyendo Alemania, Francia, Austria y Hungría. A menudo se encuentran con tesoros valiosos como monedas y joyas, lo que sugiere que los dodecaedros eran en sí mismos un tesoro. No obstante, su hallazgo pero al menos uno se encuentra a menudo en sitios arqueológicos romanos. Número 9. El mecanismo de Anticitera. Este artefacto no parece mucho ahora. Corroído por milenios en el mar, ahora luce verde y gris oxidado. Pero al momento de su creación, habría sido un conjunto brillante de bronce dentro de una caja de madera. Este es el mecanismo de Anticitera, y data de alrededor del año 70 a.C. El mecanismo consiste en múltiples engranajes móviles, caras inscritas similares a las de un reloj y manijas para dar cuerda a los diales. Cuando se recuperó de un naufragio a 45.7 metros bajo la superficie, frente a la costa de la isla Anticitera de Grecia, los arqueólogos ignoraron el dispositivo por casi 50 años, creyendo que los otros artefactos del barco eran más importantes. No fue hasta que Derek de Sola Price reconoció su importancia que comenzó a ser estudiado. Se cree que el mecanismo seguía los movimientos de la Luna, los planetas visibles, las estaciones, los eclipses, con una precisión de 1 grado cada 500 años. El mecanismo es tan sofisticado que estaba 1500 años adelantado a su época. Sistemas de calendario similares que podrían rastrear las posiciones lunares, las fases y el movimiento planetario no se crearían hasta el año 1500. Este mecanismo es tan sofisticado que se le considera la primera computadora analógica. Número 8. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por accidente, como muchos de los artefactos en esta lista. Un pastor que pasaba por las cuevas donde se encontraron, lanzó una roca a una de ellas esperando escuchar su eco. En cambio, escuchó cerámica romperse e investigó. Allí encontró el primero de los rollos del Mar Muerto, sin conocer entonces su importancia. Desató una inmensa búsqueda arqueológica que reveló 972 rollos encontrados en 11 ubicaciones diferentes. Los rollos están escritos en hebreo, arameo y griego. Los rollos con 2000 años de antigüedad son las copias más antiguas existentes de los libros del Antiguo Testamento. Lo más destacable de estos manuscritos son las similitudes que comparten con otros escritos en los siglos 9 o 10 a.C., mucho tiempo después. El texto muestra una increíble preservación de los rollos del Mar Muerto y una gran precisión en las copias del Antiguo Testamento. Número 7. Manuscrito Voynich. Este manuscrito fue escrito entre 1400 y 1440 y es uno de los grandes misterios sin resolver de la historia medieval. El manuscrito actualmente tiene unas 240 páginas, pero antes tuvo muchas más que se perdieron con el tiempo. La autoría del manuscrito es muy debatida, pero cuando Rudolf II, emperador del Sacro Imperio Romano, lo compró a finales del siglo XVI, creía que había sido escrito por el fraile Roger Bacon. Los manuscritos de la era medieval se estudian todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace tan especial al manuscrito Voynich? Bueno, es porque incluso después de cientos de años de estudio cuidadoso, nadie tiene idea de qué es o qué dice. Las páginas contienen dibujos indescifrables para los historiadores contemporáneos. Estos incluyen plantas inexistentes, símbolos del zodiaco y mujeres desnudas conectadas por tuberías y recetas que utilizan esas plantas que nunca existieron. ¿Y la escritura? Es un idioma o código indescifrable, a pesar de miles de intentos de aficionados y profesionales por descifrarlo. Número 6. Guerreros de terracota. En 1974, en Shanxi, un grupo de hombres intentaba cavar un pozo. No encontraron agua, pero sí desenterraron uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de China, y quizás del mundo. Habían hallado las cámaras alrededor de la tumba de Qi Shi Huangdi, primer emperador de la China imperial. Había 4 cámaras con un total de más de 8,000 soldados de arcilla. Al parecer, los soldados fueron tallados a mano, cada uno en posición de firmes, ordenados por rango, con armas propias, rasgos faciales y expresiones únicas. Algunos soldados montan carros de combate o caballos, pero la mayoría están a pie. Los soldados estaban una vez pintados brillantemente, pero el tiempo y la oxidación han desgastado el color, dejándolos en su estado natural de arcilla. Se cree que los guerreros fueron construidos para proteger al emperador en el más allá. Los guerreros se construyeron alrededor de la tumba del emperador, que nunca ha sido excavada. Se dice que la tumba es una gran réplica de la ciudad, con montañas de bronce, cielos llenos de perlas como estrellas y ríos de mercurio. Los arqueólogos no quieren exponerse a metales tóxicos, pero tampoco tienen la tecnología para explorar la tumba sin alterar el clima interior, lo que causaría la deterioración de los tesoros dentro de la tumba. Número 5. La piedra Rosetta.
El reinado de Ptolomeo V fue turbulento, por lo que para ganar la lealtad de su población, primero debía ganarse el favor de los sacerdotes egipcios. La piedra Rosetta es un decreto de 196 a.C. que establece que Ptolomeo V eximió de impuestos a los sacerdotes y les otorgó obsequios de plata. La piedra menciona los grandes eventos durante el reinado de Ptolomeo, incluyendo cosechas fructíferas. La piedra Rosetta termina declarando a Ptolomeo V como divino. La piedra Rosetta fue más o menos una campaña para ganar el favor de su población, lo cual no es en sí mismo especial. Fue escrita en egipcio y griego, los idiomas dominantes, para que todos pudieran leerla. Contiene 3 sistemas de escritura: griego, jeroglíficos y demótico. La piedra Rosetta y su posterior traducción fue la clave para entender cualquier escritura egipcia, porque proporcionó traducciones ya hechas del antiguo griego y el lenguaje entendido en tiempos modernos a los jeroglíficos y la escritura demoníaca. Así podemos usar las traducciones de la piedra Rosetta para comprender los jeroglíficos y escritura del antiguo Egipto. Número 4. El disco del cielo de Nebra. Este artefacto es pequeño, de 12 pulgadas de diámetro y pesa casi 5 libras. Aunque para un ojo inexperto, el disco del cielo de Nebra parezca una simple cara sonriente o un dibujo infantil del cielo, es en realidad tan complejo que alguna vez se consideró falso. El disco data de hace 3.600 años. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo ha considerado entonces como la representación más antigua de fenómenos cósmicos en todo el mundo. El disco del cielo fue hallado por casualidad e ilegalmente por 2 arqueólogos aficionados que escaneaban la cordillera de Harz con un detector de metales. Profesionales determinaron que el disco no había sido perdido, sino enterrado ritualmente junto con hachas, anillos de brazo en espiral y espadas altamente decoradas. El disco en sí es una obra de arte. Cubierto con pátina azul y decorado con incrustaciones doradas, generalmente se cree que los símbolos en el disco son un sol o luna llena, luna creciente y estrellas. El cúmulo en el cuadrante superior derecho representa la constelación de las Pléyades. El arco inferior se ha interpretado como un arco iris, la Vía Láctea o un barco. Se supone que los arcos dorados a la derecha y a la izquierda significan con precisión el ángulo de 82 grados del sol poniente en verano e invierno número 3, libros principales encontrados en Jordania, en 2008, 70 libros o códices, descubiertos en una cueva remota en Jordania. Las páginas de plomo son casi ilegibles, unidas con anillos. Para un observador externo, puede que no parezcan gran cosa, pero este hallazgo podría cambiar la forma en que se estudia el cristianismo antiguo e incluso la percepción de Jesucristo. A través de rigurosas pruebas, se determinó que los 70 libros eran auténticos y datan del primer siglo después de Cristo, lo que los hace tener alrededor de 2000 años de antigüedad. Los libros mencionan a los apóstoles Juan, Pedro y Santiago y contienen las primeras referencias a Jesucristo, incluyendo un retrato suyo. Los códices indican que Jesús no pretendía iniciar una nueva religión. Más bien, estaba continuando una religión milenaria iniciada durante el tiempo del rey David. Una religión que adoraba a un Dios que era tanto masculino como femenino. Uno de los libros tiene 7 sellos, tal como se menciona en un códice descrito en el libro de Apocalipsis. Estos son los documentos hebreo-cristianos más antiguos conocidos, lo que podría proporcionar información valiosa para practicantes del cristianismo, islam o judaísmo. Número 2. La Biblioteca de Asurbanipal. Se dice que esta fue la biblioteca que inspiró a Alejandro Magno a construir la Gran Biblioteca de Alejandría, todo lo cual se ha perdido. Esta biblioteca, también conocida como la primera biblioteca o la más antigua del mundo, aún existe y se han recuperado 30.000 tabletas de literatura, textos médicos y más de sus estantes. La biblioteca data del VII siglo a.C. y hoy se encuentra en el norte de Irak, cerca de Mosul. Durante su tiempo, habría estado ubicada en la antigua ciudad de Nínive, la capital de Asiria y Mesopotamia. Ashurbanipal se motivó para crear la biblioteca porque su educación infantil le permitió aprender a leer y escribir, ya que originalmente no se esperaba que tomara el trono. Durante su reinado, Mesopotamia se expandió para incluir Egipto, Babilonia, Persia y Siria. Por ello, los textos de la biblioteca son cruciales para comprender la historia de estos sitios. Entre las tablillas halladas en la biblioteca se encuentra la Epopeya de Gilgamesh, considerada una de las primeras grandes obras literarias con la que muchos están familiarizados. Göbekli Tepe, un templo descubierto en la Turquía moderna, es un asombroso hallazgo arqueológico que podría forzar a los científicos a reconsiderar la línea de tiempo de la civilización humana como la conocemos. El templo ha sido datado por carbono con una antigüedad de aproximadamente 11.000 años. Construido alrededor del 9600 a.C.,
Las civilizaciones tal como las conocemos, con comienzos en Egipto y Mesopotamia, no comenzaron hasta el 3000 a.C., hace unos 5000 años. Pero este templo fue construido con cuidado y arduo trabajo, supuestamente para hacerlo un lugar de adoración. El templo consta de 2 pilares de 10 pies en su centro, decorados con grabados de animales e íconos más identificables. Los huesos en el templo indican que hubo sacrificios en el pasado. El templo se extiende en anillos concéntricos, con pilares dentro de cada uno. La construcción de este templo precedió a la escritura, la cerámica, la metalurgia y, según estimaciones previas, al culto organizado. El misterio del sitio persiste, pues se hallaron herramientas neolíticas rudimentarias de pedernal. ¿Cómo se utilizaron herramientas para tallar pilares de 40 a 60 toneladas? Las preguntas continúan, pero una cosa es segura. El descubrimiento de este templo podría llevar a respuestas increíbles sobre la evolución de la sociedad.